Lección 5. Formación de la imagen radiológica. Curso de directores de instalaciones de radiodiagnóstico. Recordemos que con el equipo de rayos X y el paciente queremos obtener una imagen de este último. El haz de rayos X incidirá sobre el paciente, tendremos una pequeña radiación de fuga a través del colimador, tendremos radiación dispersa generada en el paciente en todas las direcciones del espacio y tendremos la radiación directa capaz de atravesar al paciente y llegar al sistema de imagen. Otra parte del haz de radiación será absorbido por el paciente. Recordemos que sobre el paciente va a haber interacciones de los fotones con el tejido biológico. Como vimos en la lección anterior, va a producirse efecto fotoeléctrico sobre el paciente de manera que se absorberá todo el fotón o efecto Compton de manera que el paciente absorbe parte de la energía del fotón y otra parte aparece en forma de radiación dispersa. Al sistema de imagen llegarán los fotones que no han interaccionado con el paciente más los fotones dispersos que salen en la dirección del sistema de imagen. El haz de rayos X que llega al paciente llega filtrado, como mínimo, con 2,5 milímetros de aluminio. Ahora ya sabemos que el efecto fotoeléctrico es mucho más importante a kilovoltajes bajos. El filtro de aluminio va a eliminar una gran cantidad de fotones de bajas energías. Si estos fotones los dejásemos pasar, interaccionarían con el paciente a través del efecto fotoeléctrico fundamentalmente, dando lugar a una mayor dosis al paciente, de manera que esos fotones no formarían parte de la imagen. Por lo tanto, el objetivo de la filtración del haz de radiación es conseguir eliminar los fotones de baja energía que no van a contribuir para nada a la imagen, pero sí a la dosis del paciente. Los fotones primarios que no interaccionan con el paciente transportan la información más útil, ya que su intensidad en cada punto depende de las diferencias de absorción de los fotones incidentes producidas en los tejidos atravesados en el paciente. En esta imagen podemos ver cómo la atenuación de los diferentes tejidos influye en la intensidad de la imagen radiológica latente. Tenemos nuestro haz de rayos X con su filtración, después llega el paciente con una zona de hueso, otra de tejido blando, otra de aire. Tenemos la radiación dispersa que se genera en todas las direcciones. Detrás del paciente interponemos una rejilla para eliminar la mayor parte de radiación dispersa posible. Y detrás de la rejilla tenemos nuestro sistema de imagen. De forma que la imagen radiológica latente va a ser proporcional a la intensidad del haz en el receptor. Cuando el haz directo atraviesa el hueso, este lo atenúa de una manera importante, debido a que su número atómico Z es mayor que el del resto de los tejidos. Recordemos que el efecto fotoeléctrico dependía de Z al cubo o a la quinta y que el efecto Compton dependía de Z. De esta manera, la intensidad del haz en el receptor de imagen detrás del hueso es pequeña, que dará lugar a que la imagen radiológica latente sea de pequeña intensidad. Cuando el haz de radiación atraviesa el tejido blando, cuyo Z es menor que el del hueso, va a atenuar menos la radiación que el hueso, de manera que la intensidad del haz en el receptor en este caso será mayor. Si el haz de rayos X encuentra una zona con aire, el Z promedio de esa zona será todavía inferior al del tejido blando y por lo tanto atenuará aún menos la radiación, dando lugar a una intensidad del haz en el receptor aún más grande. Esta sería la gráfica que representa los coeficientes de atenuación para el agua o el músculo en función del kilovoltaje, para el efecto fotoeléctrico y para el efecto Compton más la dispersión coherente. Y la misma gráfica en el caso del hueso, donde vemos que los coeficientes de atenuación son superiores. A veces introducimos en el organismo
medios de contraste para favorecer el estudio de los diferentes sistemas del cuerpo humano, como el digestivo, el circulatorio, el excretor, el urinario, etc. Estos medios de contraste tendrán zetas muy altos para favorecer la absorción de los rayos X y obtener imágenes más contrastadas y mejor definidas. Esta es la gráfica que representa los coeficientes de atenuación para el yodo, el bario y el tejido blando en función del kilovoltaje. Las líneas verticales en la gráfica del yodo y del bario coinciden con las energías de ligadura de los electrones de la capa K de cada uno. Cuando los fotones incidentes tienen energía superior a esos valores, la probabilidad de efecto fotoeléctrico aumenta bruscamente, ya que con energías inferiores es imposible que se puedan arrancar los electrones de la capa K de estos elementos. Desde el punto de vista de la formación de la imagen radiológica, el efecto fotoeléctrico produce imágenes de excelente calidad por dos razones. En primer lugar, porque no origina radiación dispersa, y en segundo lugar, porque aumenta el contraste natural de los distintos tejidos. Sin embargo, desde el punto de vista de la dosis impartida al paciente, el efecto fotoeléctrico no es deseable, puesto que toda la energía del fotón incidente es absorbida por el paciente. El contraste en la imagen se debe a que algunos tejidos absorben mayor número de fotones que otros, y por tanto aumenta cuando las diferencias de absorción en los tejidos adyacentes es grande. Debido a que las diferencias de absorción por efecto fotoeléctrico dependen de la tercera potencia del número atómico, pequeñas diferencias en la composición química de los tejidos, diferencias en Z efectivo, originan importantes diferencias de absorción. Por otra parte, la probabilidad de que un fotón sea absorbido por efecto fotoeléctrico disminuye de forma muy importante cuando aumenta la energía de los fotones, y en consecuencia el contraste disminuye al aumentar la tensión aplicada al tubo. Para obtener suficiente contraste, por ejemplo, en la grasa y el músculo o en parénquima glandular, es necesario usar tensiones bajas, de 25 a 30 kV como se hace en mamografía. La probabilidad de que se produzca una dispersión Compton es poco dependiente del número atómico, es proporcional a la densidad y varía mucho más lentamente con la energía. Por lo tanto, la dispersión Compton proporciona menos contraste en tejidos con distinto número atómico promedio que el efecto fotoeléctrico, excepto a altas energías para las que el fotoeléctrico es más improbable. Los fotones dispersados pueden ser emitidos en cualquier dirección, dando lugar a un velo uniforme sobre la imagen que deteriora su contraste. Para evitar este deterioro, se recurre a la utilización de rejillas antidifusoras que pueden eliminar hasta un 90% de la radiación dispersa. La energía depositada en el paciente cuando los fotones interaccionan por efecto Compton es una pequeña fracción de la energía del fotón incidente y por lo tanto, al aumentar el número de interacciones Compton, disminuye la dosis impartida al paciente. Como resumen, podríamos decir que las interacciones por efecto fotoeléctrico son deseables desde el punto de vista de la calidad de la imagen porque proporcionan un alto contraste sin producción de radiación dispersa. Pero desafortunadamente, la dosis impartida al paciente es más alta que cuando se produce la interacción Compton. En consecuencia, la elección del kilovoltaje adecuado para la obtención de una imagen radiológica ha de ser un compromiso entre los requerimientos de baja dosis y alto contraste. Cuando usamos kilovoltajes bajos, va a haber un predominio del efecto fotoeléctrico sobre el paciente. El contraste de la imagen aumenta, ya que hay menos radiación dispersa, y el contraste natural entre diferentes tejidos aumenta. Dependencia Z a la 3 o a la quinta. Pequeñas diferencias en la composición química de los tejidos dan lugar a importantes diferencias de absorción. Sin embargo, la dosis impartida al paciente va a aumentar. En esta imagen y en esta gráfica podemos ver el efecto de la diferencia del contraste natural de los tejidos en función del kilovoltaje.
En radiología convencional, un aumento de un 15% en el kilovoltaje va a dar lugar a una reducción de los mases en un 50% siempre y cuando mantengamos la dosis en el sistema de imagen constante. Un ejemplo sería el siguiente. Si tenemos 62 kilovoltios con 10 mases y pasamos a aumentar un 15% de kilovoltaje, tendríamos 71 kilovoltios. Con 5 mases sería suficiente para tener la misma dosis en el sistema de imagen. Sin embargo, debido a la diferencia de penetración de los diferentes haces, la dosis en la superficie de entrada del paciente, cuando usamos 71 kilovoltios, es sustancialmente menor que la dosis cuando usamos 62. Al usar kilovoltajes altos, hay un predominio del efecto Compton sobre el paciente y el contraste de la imagen va a disminuir, ya que va a haber más radiación dispersa y el contraste natural entre los diferentes tejidos depende solo de Z. La dosis impartida al paciente va a disminuir. La idea final es, si aumentamos el kilovoltaje, el contraste disminuye y la dosis impartida al paciente disminuye. Esta animación es un resumen de todo lo anterior. Independientemente de la formación de la imagen, hay que tener presente que los fotones dispersados dan lugar a un cierto valor de radiación dispersa en la sala, que es necesario evaluar de cara a la protección radiológica del profesional que opera los equipos. Una adecuada colimación del haz y una compresión del medio irradiado reduce la intensidad de la radiación dispersa y es un buen procedimiento tanto para aumentar la calidad de la imagen como para la protección radiológica del profesional. Equipos e imágenes de ayer y de hoy. Váyanse a descansar. Otro día habrá más. Gracias por la atención.